presentar al compañero Javier Pacheco. Él es el secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña en estos momentos. Javier cursó estudios de formación profesional en automoción. A los 16 años empieza a trabajar y en el 91, con 21 años, se incorpora a la plantilla de Nissan, donde todavía trabaja. Allí se afilia al Sindicato de Comisiones Obreras y en 1997 es elegido delegado sindical. En 2001, secretario de la sección sindical Intercentros de Nissan. En 2009 es nombrado secretario general de la Federación Minero-Metalúrgica, que actualmente se llama Federación de Industria. Y en abril del 2017 es elegido como secretario general de Comisiones Obreras de Cataluña, sindicato hermanado con la Confederación de Comisiones Obreras del Estado español. Su mandato no está siendo muy tranquilo. Tiene que lidiar con una situación de precariedad y empobrecimiento progresivo de la clase obrera que se arrastra desde 2008 por políticas y reformas neoliberales. Tiene también lugar el proceso independentista, cuya represión mantiene aún a destacados líderes sociales y del gobierno catalán en la cárcel y el exilio. Una ley mordaza que se aplica a raperos, sindicalistas, militantes de CDR, unos jueces franquistas y policía patriótica que vuelven a la carga animados por la derecha extrema. Y para acabar de redondearlo, hace 3 meses que tiene lugar una pandemia que mata personas, que afecta a la economía, en particular a las capas trabajadoras más desprotegidas, pero también a las más estructuradas y organizadas, a la industria, como es Nissan. ¿Qué más puede pasar? Me decía Javier cuando estábamos hablando por teléfono con él para concretar el seminario. Y le contesté, pues, la emergencia climática, que ya la tenemos encima. Bueno, pues así son los tiempos que vivimos. Una crisis se superpone a otra. Y para hablar de los retos que tiene enfrente la clase trabajadora y el sindicalismo, ha tenido la atención de dedicar 2 horas de su valioso tiempo a explicarnos cómo ve el Sindicato de Comisiones Obreras de Cataluña la salida a esta pandemia. ¿Qué propuestas hace? La visión del primer sindicato en afiliación y representación nos será útil, incluso más allá de Cataluña, porque hoy aquí hay compañeros también del otro lado del Atlántico. Javier, molt bona tarda, buenas tardes. ¿Vamos a salir de la pandemia como salimos de la crisis en 2008 o esta vez vamos a poder darle la vuelta? Aquí te dejo el espacio para que nos lo expliques y muchas gracias por tu tiempo. Adelante. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos y sobre todo daros las gracias por poder compartir un rato tranquilo, que en tiempos en los que vivimos no dispongo como mucho de esta oportunidad y tener la oportunidad de poder de manera relajada hablar y hacer una reflexión de conjunto, pues creo que nos puede venir muy bien a todos, por lo menos a mí me vendrá muy bien, y poder compartir también de primera mano los trabajos que ya ha venido haciendo el sindicato, que ha presentado recientemente, primero a sus órganos de dirección y luego a los medios de comunicación, en relación a precisamente la pregunta que hacías, Alfons. Es decir, ¿cómo ve el sindicato las propuestas necesarias para salir de esta crisis? Yo, a la reflexión que hacías, ¿no?, cuando del maldito mandato sindical que me ha tocado vivir por la descripción que hacías de los acontecimientos, simplemente hacer un matiz, un importante matiz del análisis que hacía sobre la superposición de crisis. No se ha producido una superposición de crisis. Hemos tenido 4 años de crecimiento económico importantísimo en nuestro país.
El problema que ha habido es la gestión de las políticas que se han realizado, que evidentemente han sumido en la precariedad al conjunto de las mayorías de la sociedad, que son las clases populares, ¿no? Que ha permitido durante todo este procedimiento que el nivel de acumulación de la riqueza se haya disparado sobremanera en relación a otros periodos, ¿no?, de crisis que se han vivido a lo largo de nuestra historia. Por lo tanto, un periodo de 4 años es un periodo lo suficientemente largo como para haber reconstruido los pilares que se rompieron en la gestión de la crisis, ¿no? Que podamos estar más o menos de acuerdo. Nosotros estamos radicalmente en contra, ¿no?, de aquella política de austericidio que se hizo para intentar devaluar las condiciones de vida de la gente para poder hacer frente a la transferencia de las rentas de las deudas privadas a las deudas públicas. Entonces, esto, evidentemente, ha tenido una fase para poderlo haber reconstruido, donde los gobiernos de la derecha, evidentemente, han imposibilitado y donde, posteriormente, la parálisis de la crisis política vivida en nuestro país, con 4 procesos electorales en el periodo de un solo mandato a nivel del Estado y una parálisis institucional con la aplicación de un 155, con la crisis que se ha vivido en Cataluña en el Gobierno de la Generalitat, pues hemos visto como los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de la Generalitat, se prorrogaban, ¿no?, año tras año, sin poder acompañar a las políticas de expansión presupuestaria que desde el ámbito público pudiera haber arrastrado al reparto, ¿no?, evidentemente de la riqueza que se venía creando, estableciendo los contrapesos y los equilibrios que decía antes a todo ese procedimiento de acumulación de riqueza. Por tanto, hay que establecer de manera muy clara de que lo que se produce de manera diferencial en la gestión de esta crisis con la gestión de la crisis anterior y de la salida de su recuperación económica tiene mucho que ver con la correlación de fuerzas que se ha articulado durante todos estos años, donde nos ha permitido que políticas de progreso se abran camino. ¿Suficientes? Las podemos analizar. Pero de momento, en el inicio del proceso de la crisis, podemos evidenciar un dato que es incuestionable a lo que sucedió a las pérdidas masivas de empleo que se produjeron en la crisis de 2008 en relación a la parálisis actual que ha provocado la COVID, ¿no?, de una crisis de oferta y de demanda que no deja de tener su propia peculiaridad por el proceso del confinamiento y la parálisis de la actividad económica, y que ha llevado a también poner en riesgo millones de puestos de trabajo porque han quedado totalmente paralizadas sus actividades. La diferencia de una relación y otra es que en esta ocasión el Producto Interior Bruto ha caído muchísimo más que cayó en la crisis del 2008 y, en cambio, la relación directa con la pérdida de ocupación no se ha producido manteniendo los puestos de trabajo porque se han establecido figuras de protección, porque se han establecido figuras, evidentemente, de gasto social que intentan armar los criterios de la protección principal de las personas. Eso tiene mucho que ver por el procedimiento que se ha producido de desgaste de esas políticas de austeridad, de acumulación de riqueza, de incremento de desigualdades, donde la correlación de fuerza de las políticas de progreso se han abierto camino, han abierto un primer gobierno en el estado de coalición de izquierda en la historia reciente de nuestra democracia, ha sido capaz de cambiar también la correlación de las alianzas para poder articular una mayoría la más plural que yo creo que también se ha producido en nuestro Congreso de los Diputados en la historia democrática, ¿no?, con una suma de diferentes opciones políticas y partidos políticos, el más plural, el Congreso más plural de cualquier mandato electoral, ¿no? Pues que esa concepción de progreso ha abierto un cierto camino que ha cambiado la dinámica de la gestión de la crisis. Eso nos puede albergar esperanzas para pensar que la salida de la crisis será diferente. Bueno, si analizamos un poco cómo está el patio, yo creo que tenemos que poner muchas incógnitas encima de la mesa, ¿no? Lo primero que me gustaría compartir con vosotros son, bajo el criterio de Comisiones Obreras, las evidencias y las lecturas que nos ha puesto la pandemia encima de la mesa, ¿no? Es decir, algo que la izquierda venía planteando, la izquierda social, la izquierda política, la izquierda sindical, venía planteando continuamente la gestión de la crisis, ¿no?, que es la gestión hacia el raquitismo del estado del bienestar con los continuos recortes que se han producido del gasto público y del gasto social, sobre todo, ¿no?, con la mercantilización y la individualización de las relaciones de trabajo sobre la base de intentar desproteger de las tutelas necesarias a los trabajadores para llevarlos a un concepto de precariedad que permita el romper el equilibrio de una economía que competía evidentemente por la mano de obra intensiva sobre sectores de gran intensidad y que
intentaban establecer sus espacios de rendimiento, sus mejoras de rendimientos económicos sobre la base de precarizar su principal coste, que era el coste laboral, porque estos sectores de gran mano de obra intensiva es lo que tiene, es decir, en la estructura de sus presupuestos empresariales, la mano de obra tiene un peso evidentemente importante y reducir el coste de la mano de obra pues no deja de ser el elemento principal de la mejora de sus réditos, ¿no? Por lo tanto, la precarización se ha instalado gracias a las políticas que se establecían de la mercantilización y la individualización de las relaciones laborales. Es decir, el liberalismo, en su plena expansión, ha ocupado toda la gestión de esta crisis. Y eso yo creo que lo ha evidenciado la pandemia. Es decir, lo que estaba en las órbitas de los ámbitos más politizados de la sociedad ha caído ya en la gran mayoría de las clases populares, ¿no? El sentimiento sobre todo de valor y de respeto y de reconocimiento que se le hacía al trabajo, ¿no? A los trabajos esenciales que se han demostrado que son la principal fuente de vida que se puede plantear como un modelo de emancipación colectiva de la sociedad, los que han sujetado realmente la capacidad de poder salvar la vida de la gente, la que ha permitido que la gente, para poder asegurarse de no contagiarse, pueda tener las mínimas condiciones básicas para poder sobrevivir totalmente confinados, ¿no? Los que han desarrollado todos los trabajos esenciales, se ha visibilizado que desde la precariedad más absoluta ha habido un compromiso de solidaridad donde el trabajo ha cogido evidentemente la centralidad de las referencias de la sociedad. Y eso ha despertado incluso espacios de escenarios, ¿no? Como sucedió a raíz del reconocimiento, ¿no? De la ciudadanía en los balcones con los aplausos, ¿no? En todo el mundo, no solo en nuestro país, pues ha posibilitado que se despierte, ¿no? el terreno de la conciencia de que hay elementos de injusticia de un modelo que no solo ponen en riesgo ya las condiciones de vida de la gente, sino que ponen en riesgo la vida. Por lo tanto, esa primera lectura, lo que tenemos que conseguir es que la correlación de fuerzas a la que me hacía referencia anteriormente pueda transformar en acción política para orientar la salida de la crisis. Porque a la vez también se ha despertado la reacción contraria. Es decir, estamos viendo como para la gestión de esta crisis, la acción política de la derecha y de la ultraderecha está planteando una acción de oposición que creo que podríamos coincidir que es lo más cercano a un golpe de Estado en frío, ¿no? No se atreven a dar un golpe de Estado a la brava como en otras épocas de la historia, pero están intentando derribar un gobierno de izquierdas por la vía de una oposición que supera todos los límites del marco democrático de nuestro país y que pone en cuestión, evidentemente, la realidad del mandato y de las políticas que se puedan desarrollar en la salida de la crisis. Y esa contrarresta, esa reacción, intenta ganar el relato para poder, de nuevo, gestionar una crisis haciendo negocio, como se hizo en la crisis del 2008. Hay élites de la sociedad que han superado, evidentemente, los valores de la disputa de la riqueza de la democracia, pensando que se ha despertado, como creemos nosotros desde por lo menos desde el sindicato, esa conciencia colectiva del conjunto de la sociedad sobre valores que evidentemente son trascendentales para la izquierda de nuestro país, el estado de bienestar, los sistemas de salud, una reforma del sistema de residencias, poner en valor, por lo tanto, con las condiciones dignas de vida de los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales, especialmente trabajadoras, porque la mayoría de los sectores que se dedican a los cuidados están ocupados por las mujeres en nuestro país y, evidentemente, muchas de ellas son mujeres inmigrantes que están padeciendo incluso el trabajo irregular, por no decir la precariedad del trabajo sumergido, como son todas las trabajadoras del hogar o algunas que trabajan en escenarios de la atención a domicilio, que también tiene que ver con aquellas puertas traseras que tienen los modelos económicos del liberalismo y que se han instalado en esta crisis con facilidad en nuestro país y que han sido los que han sujetado, como decía antes, los pilares fundamentales para poder superar la crisis más importante que hemos sufrido de carácter global en los últimos 80 años desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo tanto, creo que eso provoca esa acción-reacción a la que creo que tenemos que plantearnos las incógnitas necesarias para poder forzar la correlación de fuerzas suficiente para evitar que la salida de la crisis no vuelva a tener los derroteros que tuvo en el 2008 después de que se produzca un derribo
de un gobierno progresista que intenten, evidentemente, cambiar la dirección y el orden de las cosas y que el sentido de la protección de las personas vuelva otra vez a ponerse en la protección de los capitales. Y a partir de ahí volvamos a las inercias que pueden agravar muchísimo más una sociedad ya prácticamente rota en el marco de su cohesión social por las desigualdades. En Cataluña el 24% de la sociedad está bajo el linde de la pobreza, el 13% de los trabajadores y las trabajadoras están también bajo el linde de la pobreza. Han conseguido que el trabajo no sea una fuente de emancipación de la falta de la cohesión social, de salida de la pobreza. Por lo tanto, creo y entiendo que tenemos en riesgo muy evidente de que si no articulamos la correlación de fuerza suficiente para hacer la acción política, para transformar en acción política la conciencia colectiva que se ha instalado sobre el valor de lo público, sobre el valor de lo colectivo, sobre el valor de lo solidario, sobre el valor del trabajo en la crisis de la pandemia, pues podemos ver cómo se agravan todavía más las estructuras sociales en nuestro país, ¿no? ¿Cómo entendemos que deberíamos intentar ganar esa correlación de fuerzas, ¿no? Primero, recuperando algunos escenarios de carácter democrático que se han debilitado en todos estos años de crisis, ¿no? El valor institucional que requiere la concertación, el consenso político y social en nuestro país debería de tener, evidentemente, un papel más relevante en el marco del reconocimiento social, ¿no? Y de reconocimiento social también en el seno de las instituciones. No es de recibo que los procesos de concertación se estén entreteniendo en escenarios de una pseudo participación donde se buscan los titulares para dar atención a los lobbies sectoriales que intentan sacar partido lo más pronto posible de la salida de esta crisis sin tener una visión general, sin tener una voluntad de empujar al conjunto de los sectores sociales y los sectores económicos en nuestro país desde una verdadera concertación coordinada con aquellos que realmente deberían de tener la representatividad legítima que la Constitución les ofrece, que el Estatuto de Autonomía de Cataluña les requiere, que la propia normativa en los marcos de las leyes de participación institucional se establecen y que les corresponde a aquellos que democráticamente son elegidos por sus representados para poder participar directamente de la concertación social. Y a partir de ahí, evidentemente, abrir todo el terreno de participación de la sociedad civil. No se puede establecer un embudo del que significa el carácter de la participación de la sociedad, pero tampoco se puede perder en la dispersión por la falta de voluntad para poder después, de manera arbitraria, hacer el ejercicio del gobierno o del legislativo, es decir, del ejecutivo o del legislativo, sin tener en cuenta la realidad a la que tienen que hacer frente, en la que la gente que evidentemente participa está representada. Creo que eso es una debilidad democrática muy seria que deberíamos de corregir para poder hacer frente a crisis de estas características. Poner en valor el criterio y el marco de la concertación social con agentes sociales y económicos para después abrir toda la participación al resto de la sociedad civil y así coordinar todas las acciones de recuperación. Es decir, si miramos dónde se ha participado en la concertación, en la gestión de la crisis, encontraremos las mejores herramientas de protección a las personas que se han legislado en nuestro país. La principal que decía antes, que ha provocado que el Producto Interior Bruto haya caído y en esta ocasión no haya caído en los niveles de paro estructural en los mismos términos y proporción que sucedieron en anteriores crisis, es la figura de los expedientes de regulación de empleo temporal, que han sostenido la suspensión de los contratos, evitando que las empresas tengan que prescindir de los trabajadores y que incluso algunas se tengan que plantear cerrar porque no puede hacer frente a los costes cuando se le ha paralizado del todo, ¿no?, la demanda y también su capacidad de ofrecer la oferta, ¿no? Por eso decía que es una crisis totalmente peculiar. Esa figura es la que está sosteniendo millones de puestos de trabajo todavía vigentes y que tenemos que intentar, a la gestión de la salida de la crisis, que no se pierdan, ¿no?, por el derrotero de los expedientes después colectivos de despido porque no seamos capaces de reactivar de manera ordenada la economía garantizando la protección a las personas. Esa figura sale del acuerdo de la concertación social. La principal figura de contención de los ingresos de millones de personas sale de la medida de concertación social. De la medida de la concertación social sale por primera vez una prestación de protección para las trabajadoras del hogar en nuestro país que, recordemos, no tienen reconocido todavía el estatus ordinario
de la regulación laboral en el marco del Estatuto de los Trabajadores. Todavía este país no ha firmado el convenio de la OIT, el 189, para poder regular el marco laboral de las trabajadoras del hogar, y vemos como hay centenares de miles que tienen una situación donde han sufrido, evidentemente, también el cierre y el acceso a su fuente de ingresos, y que se ha podido corregir en parte por esta prestación, aunque de manera insuficiente, porque esta solo llega al colectivo de trabajadoras del hogar que tienen la regularidad no del trabajo reconocida con su relación contractual, pero sabemos, porque es un sector afectado por la economía sumergida, que hay miles, centenares de miles de trabajadoras del hogar que tampoco han podido acceder a esta prestación porque no tenemos el marco estructural en condiciones. Por lo tanto, siguiente lectura, es decir, un paso adelante que evidentemente afecta a miles de trabajadoras, inmigrantes la gran mayoría, pero hay una bolsa todavía invisible de ellas que no pueden acceder a la prestación porque no hemos regulado el marco estructural de sus relaciones de trabajo. Un deber que evidentemente tenemos los agentes sociales y el Gobierno para poder resolver. Por primera vez en nuestro país, en una crisis, se ha garantizado una prestación por finalización de actividad a los trabajadores y trabajadoras autónomas. Aquí siempre se habla de la empresa, pero muy poquitas veces se hablaba del padecer de los trabajadores y las trabajadoras autónomas. Pues también sale de un proceso de concertación. Al igual que sale de un proceso de concertación, las prestaciones de ayudas para poder hacer frente a los colectivos vulnerables de las cuotas de su alquiler, para poder mantener el hogar y evitar los desahucios, es decir, toda una protección sobre un bien esencial de la ciudadanía en una crisis, sobre todo confinada, una sociedad confinada, donde el principal valor para estar confinado es tener un sitio donde refugiarse, que es evidentemente nuestro hogar, y que en esta ocasión podía poner en riesgo a centenares de miles de personas. Y por último, el que yo creo que es una de las mejores noticias que hemos visto en esta pandemia en materia de decisiones legislativas, que es la prestación por el ingreso mínimo vital, ¿no? Creo que es una manera de redondear todo lo que es la estructura de medidas de protección social en nuestro país, cuando ya alcanza a todas las personas que tienen, evidentemente, la ausencia de los ingresos, en los términos que no me extenderé ahora, que regula el procedimiento de la norma, pero que permite que haya miles de personas que puedan tener acceso a ingresos e intentar tener un criterio de suficiencia para no tener que depender exclusivamente de la acción de la solidaridad social, de la beneficencia, para poder subsistir, como estaba pasando, ¿no?, en muchos comedores sociales alrededor de nuestro país, ¿no? Y también también se han planteado medidas para garantizar la liquidez de las empresas, porque es evidente, si las empresas no pueden mantener sus puertas abiertas, no hay trabajo. Por lo tanto, también es necesario que la liquidez de las empresas se hayan establecido. Aquí tenemos algunos claroscuros, ¿no?, porque se hacen sobre la base de los recursos disponibles del Estado, se hacen evidentemente también con criterios de selección, de acceso al crédito para poder avalar la financiación de esta liquidez, y aquí se establecen algunas desigualdades que no favorecen, en este caso, a la pequeña y mediana empresa en relación a lo que favorecen a las grandes empresas. Y tenemos que conocer, ¿no?, que el tejido empresarial en nuestro país, de una manera muy relevante, se compone de la pequeña empresa y de la microempresa, ¿no?, y que es aquí donde tenemos que poner las prioridades y los recursos. Pero, como mínimo, hay una estructura de base para que se pueda mantener una cierta liquidez en esta situación. Y la parte fundamental que yo creo que también nos tiene que hacer ver esta crisis, ¿no?, es todo lo que ha sucedido con la gestión de las consecuencias de los recortes, ¿no?, en el sistema sanitario, en el sistema sociosanitario, en el de la atención a las personas y, sobre todo, en el sistema de residencias en nuestro país, ¿no? Creo que hemos evidenciado que hay un pilar fundamental del estado de bienestar, que es el derecho a la dependencia, el servicio a la dependencia, el sistema, de la dependencia, en el que hemos asumido desde un inicio y con carácter de origen que se pueda establecer un marco de mercantilización para poder garantizar lo que debería de ser uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía, ¿no?, que es que la atención de nuestros mayores, de nuestras mayores, pues pueda tener las condiciones dignas, evidentemente, de accesibilidad, la capacidad universal de esa accesibilidad a ese sistema de dependencia, y que tenga criterios de condiciones
de vida dignas, pero también de condiciones de seguridad y de salud para poderlo articular, ¿no? Creo que es evidente que hay que hacer una ofensiva importante para reapropiarse del sector de las residencias desde el carácter público, para relacionarlo también con las gestiones de los departamentos de salud y darle una vuelta y un giro radical a lo que significa la gestión que se ha producido y ha evidenciado pues las miles de muertes que se han producido en las residencias de nuestros mayores en este país, ¿no? Es verdad que los sindicatos, que las trabajadoras también, que sufren la precariedad de las condiciones de ese modelo y de ese sistema, venían y vienen reivindicando desde hace años corregir esta situación, no solo para tener mejores condiciones de vida, no solo para poder trabajar en mejores condiciones, sino porque estaban denunciando la atención que se estaban dando a las personas mayores, con ratios de hasta 17 y 18 personas por trabajadora que tenían que atender en sus turnos de trabajo, algo que evidentemente les permite prácticamente ponerles al lado las condiciones, ¿no?, de atención y no poder estar dedicándole lo que necesitan. Por lo tanto, aquí hay otro giro que también tenemos que plantearnos de lo que significa las afectaciones de esta crisis. ¿Hacia dónde salimos? Como decía, ganemos la correlación de fuerza necesaria, por lo tanto, iniciemos un proceso de movilización de conciencia, pero también de movilización de la acción para hacer frente a la ofensiva que la derecha y la ultraderecha está planteando sobre la base de intentar establecer un golpe de Estado en frío en nuestro país. Hay que ganar el discurso y el relato sobre los valores democráticos, sobre el valor de la democracia, sobre lo que significa, lo que son los sustentos y los pilares de nuestra democracia en materia de libertades, por supuesto, pero también en materia de condiciones pragmáticas de vida, ¿no?, de condiciones materiales. Unas condiciones materiales que tienen que estar sujetas por la recomposición del estado de bienestar, por reformular los recursos suficientes en el sistema sanitario, en el sistema de educación, en el sistema de dependencia, como decía, y evidentemente seguir profundizando en el marco de los sistemas de protección social que, como os he planteado, entiendo que han tenido una buena noticia estableciendo una red, yo creo que prácticamente completa de todas las estructuras de la sociedad para poder albergar el marco de la protección. Hay que desarrollar mejoras en algunos sistemas. Nosotros estamos planteando que los sistemas de protección al desempleo requieren todavía un desarrollo para poder garantizar que realmente cumplen su función de inserción laboral y, evidentemente, de protección suficiente hacia las personas. Es decir, no podemos tener a personas en situación de desempleo durante más de 2 años, ¿no?, con estas tasas de desempleo de larga duración, donde acabamos condenándolos al subsidio y, evidentemente, subsidios que están incluso por debajo de lo que se refieren los ingresos mínimos de suficiencia. Hay que cambiar ese modelo para garantizar que las prestaciones de desempleo jueguen su función y cumplan dentro de este círculo cerrado que yo decía del sistema de protección social el valor que significa, ¿no? Y tenemos una batalla pendiente que todavía es de propiedad, evidentemente, de la ciudadanía de este país, pero que está en riesgo continuamente por las continuas ofensivas del neoliberalismo y, sobre todo, de los mercados y los capitales, que es nuestro sistema público de pensiones, en el que tenemos que hacer un frente común, no solo para poderlo preservar, sino para corregir las tendencias de precarización que el Partido Popular realizó con la reforma del 2013 y que atenta, evidentemente, contra la suficiencia de las pensiones a futuro en nuestro país con el sistema de sostenibilidad, el modelo de sostenibilidad que establece la fórmula de cálculo para las pensiones futuras. O se corrige esa situación, estamos condenados al desmantelamiento paulatino de un sistema público de pensiones que obligará a la gente a complementarlo con sistemas privados para tener suficientes ingresos para poder sobrevivir. Esa reforma tiene que ser derogada de manera muy clara, al igual que para acabar con la precariedad laboral tenemos que derogar las reformas laborales, ¿no? Yo creo que aquí, si queremos que la respuesta de la ciudadanía a esa transformación de acción política que decía de la conciencia colectiva acabe poniendo en valor la dignidad del trabajo, primero pasa porque deroguemos las reformas laborales que han condenado a su precarización, que recuperemos los equilibrios en las relaciones de trabajo, que volvamos a poner la relación colectiva por encima de la relación individual, que el contrato colectivo, que es el convenio, esté por encima del contrato individual, que es el que rige arbitrariamente un empresario cuando le da trabajo a un trabajador o una trabajadora, y que eso sea la fuerza de nuevo de recuperar la tendencia de mejor salario, de mejores condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este concepto tiene que tener un marco de alianzas importantes en el país. Tiene que haber una fuerte alianza de progreso en el país. Una alianza social, una alianza política, una alianza sindical que intente abrir un frente para, como decía,
ponerse delante del fascismo, de la xenofobia, de la LGTBI-fobia, que están intentando utilizar como arma arrojadiza con criterios proteccionistas de las políticas trampistas, ¿no?, norteamericanas, que han promovido una tendencia de las clases populares hacia un apoyo de escenarios y sobre todo de inercias políticas que van en contra del modelo de sociedad que nosotros queremos construir, y en ese sentido poder ganar el relato, como os planteaba, para hacer frente a la salida de esta crisis. Nosotros hemos articulado en esta política de alianzas un trabajo que es un documento que llamamos un pacto por la reconstrucción, en el que tenemos más de 300 medidas que evidentemente van de manera transversal por todos los escenarios que entendemos que tiene que ver con una sociedad y su estado de bienestar, con el trabajo, evidentemente, y con la seguridad y la salud. Es decir, tocamos desde la educación, la universidad, el ocio, el deporte, la cultura, pero también el trabajo, el sistema sanitario, el sistema sociosanitario, la dependencia, las infraestructuras, las políticas industriales, es decir, el New Green Deal, ¿no?, las políticas medioambientales, que, como bien decía Alfonso en su intervención, no es la crisis futura, es la crisis sorda del presente, que tendrá consecuencias de una gravedad prácticamente seguro que mayores en términos de mortandad que puede tener la crisis del virus, pero que es sorda y no alenta ni alerta al conjunto de la sociedad en el nivel de urgencia que requeriría, ¿no? Pero es, evidentemente, una de las líneas, las propuestas de trabajo que el sindicato también pone, ¿no? Tenemos 3 ejes, no voy a explicar las 300 propuestas, evidentemente. Tenemos 3 ejes en los que se articulan nuestras propuestas fundamentalmente, ¿no? Y una voluntad que, como decía, es poner los servicios públicos de nuestro país a disposición de la ciudadanía para garantizar los derechos de ciudadanía. Pero nosotros entendemos que para garantizar la emancipación real en una sociedad de iguales, donde la justicia social evidentemente sea nuestra utopía disponible, deberíamos de transitar las políticas de estas alianzas de progreso sobre la base de las políticas del trabajo, la centralidad de los trabajos en el centro de las políticas para que sean evidentemente la primera fuente de vida de las personas, desde las políticas de igualdad de la mano del feminismo, que creo que establecerán las mejores inercias para conseguir la justicia social, la igualdad real y efectiva de las sociedades, y, por último, evidentemente, la lucha contra el cambio climático, las transiciones y la transformación que se debe producir de la mano de las políticas ambientales, que han de cambiar los modelos económicos, los modelos relacionales, los modelos de convivencia, para poder preservar que el planeta sigue siendo una fuente de vida y no una fuente de recursos. Y, en este sentido, esa triada que nosotros entendemos que no es nueva, que es muy vieja, pero que tiene protagonismo y tiene criterios de actualización, en particular propuestas, debería de ser el carril donde las alianzas de progreso pudieran articular una posición de un frente común para poder acompañar esta crisis en la dirección que nos interesa y contrarrestando la que otros quieren ganar, que es volver a hacer negocio y casino de las miserias de la que produce, evidentemente, las desigualdades en una crisis de estas características, ¿no? Y, en fin, el Alfonso me decía que habláramos de Nissan. No sé si luego, si os parece, por no soltar un rollo tan largo, que yo creo que ya me he pasado un poco, si os parece, si luego hay en el turno de palabras la posibilidad de hablar de conceptos de las políticas industriales y los riesgos de desindustrialización en el país y lo que supone el sector de la automoción. En este sentido, aquí podemos encajar también lo que entendáis, lo que queráis de Nissan, pero es que si no, me parece que sería una intervención demasiado pesada. Si os parece, ¿vale?